De la salud pública y hablamos de lo que está pasando en el Hospital Posadas, donde sigue un reclamo y una lucha de larga data y que recrudece en este año 2026. Hubo en la semana un paro de residentes que están reclamando por su situación, el cumplimiento de un acuerdo salarial que se realizó pero que no se termina de efectivizar, y un montón de cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de la tarea en este hospital tan importante para el conurbano bonaerense, para la provincia de Buenos Aires. Tenemos en contacto a Eugenia Garay, que es parte del equipo de residentes de terapia intensiva del Posadas. Eugenia, te saluda Pablo en la Patria de las Moscas en la cadena Cruce. ¿Qué tal? A ver, me parece que tenés el micrófono cerrado, fíjate, ahí en la plataforma. A ver, no te recibimos. No, no la recibimos. A ver si... salite y volví a entrar, a ver si se corrija. A ver ahí. Hola, hola. Ahí está, perfecto. Ahí te tomamos. Ay, Muy bien. Bueno, contanos ¿cómo cómo... estás, Pablo? Muy bien, muy bien. Gracias por atendernos. Estuvieron el martes, ¿no? Realizando medida de fuerza. Sí, este martes hicimos un paro de 24 horas sin guardias en el hospital como medida de continuidad al reclamo que ya lleva años, pero bueno, en el último año viene más profundizado. Ujú. Esto es así, ¿no? La situación del Posadas viene desde hace tiempo, complicada, pero desde que empezó el gobierno de Javier Milei, todo se profundizó, ¿no? Sí, más o menos coincidió con la época en la que cambió también el ministro de Salud de Russo a Lugones. Russo antes de dar su renuncia nos había prometido un aumento de un 35% después de que hicimos una marcha en el Ministerio de Salud, que la verdad es que nunca nos llegó el aumento y en el medio de todo ese reclamo había salido este nuevo proyecto para que se cierren las residencias y pasemos a ser todos becarios. Y después de eso, como todos saben, hubo muchas luchas, muchas marchas el año pasado y se sancionó la ley 27.796, que es la de residencias pediátricas y nacionales, que se declaraba la emergencia. Y se promulgó la ley todo en diciembre y jamás apareció el presupuesto para ejecutar esta ley, entonces los perjudicados somos los residentes y los pacientes. Sí, totalmente. Pasó con todas las emergencias que aprobó el Congreso y los vetos que le rechazaron a Milei, ¿no? También con la discapacidad, de las universidades y demás, ¿no? Y pasa también en la salud pública. Sí. Le contás a la audiencia, Eugenia, cómo está el día a día, el minuto a minuto de ustedes, de los residentes en el Posadas, con la prestación de los servicios, con las tareas de cuidado, de salud con los pacientes, cómo está la situación cotidiana. Y cotidianamente estamos bastante ajetreados porque, como saben, las necesidades en salud nunca disminuyeron, al contrario, crecieron. La demanda del sistema público creció también en el último tiempo por la cantidad de trabajo informal que aumentó. Es más la gente que no tiene hora social o que sus horas sociales no pueden dar cobertura, entonces recae todo en la salud pública. Y en una salud pública donde estuvieron habiendo despidos, faltas de aumento, falta de cumplimiento a un montón de bonos promesa que hubieron. Entonces, está complicado. Nosotros, por ejemplo, los residentes de la terapia intensiva, hacemos más o menos 2 o 3 guardias semanales de 24 horas, sumado a que todos los días trabajamos la jornada laboral de cualquier persona entre 8, 9, 10 horas, y así todo estamos ganando estas miserias. Ujú. Eugenia Garay está charlando con nosotros, integrante del equipo de residentes del Posadas de Terapia Intensiva. Cualquier sector de la salud no se puede descuidar ni de financiar. Incentiva puntualmente, ¿no? Ahí hay gente que necesita la presencia del personal, los cuidados permanentes. Y sí, porque en la terapia también decantan todas las personas que tienen patologías prevenibles, que tienen complicaciones, por ejemplo, las personas con hipertensión que no pudieron acceder a los comprimidos para los fármacos para bajar la presión y que terminan teniendo una ACV, por ejemplo. Entonces, necesitan monitoreo continuo 24 horas por parte de todo un equipo de enfermeros, fonoaudiólogos, médicos, kinesiólogos, y gran parte de los equipos están formados en su mayoría por residentes. Entonces, imagínense, nosotros cada vez que planteamos que si no hay respuesta vamos a hacer paro, es como que al ministerio y a la dirección no le importara a toda esta gente tampoco. Ujú, totalmente.
Bueno, sabemos de esa disyuntiva, ¿no? Para el juramento hipocrático, una medida de fuerza es, bueno, ponerse ahí en confrontación con los propios deseos de ustedes, que son de trabajar, ¿no? De cuidar, de dar salud. Pero bueno, la responsabilidad la tiene el jefe, y el jefe es el Estado. Sí, nosotros tenemos la particularidad de que como manejamos pacientes internados, al igual que clínica médica, que cirugía, que pediatría, mantenemos la atención indispensable, digamos, pero todo esto se ven perjudicados los pacientes, porque imagínense con lo que cuesta también conseguir un turno, con lo que cuesta conseguir una consulta, con lo que cuesta estar internado. Que ellos tengan que hacerlo en condiciones también pésimas, ¿no? Hay muchos que ni siquiera tienen un colchón adecuado para estar internados o que no tienen insumos para ser operados. Entonces, es todo un círculo de problemas. Sí. ¿Y están abandonando, renunciando? Compañeros, compañeras tuyos, están también con pluriempleo, por ejemplo, para poder llegar a fin de mes, cosa que resiente la calidad del trabajo de ustedes al momento de la atención. ¿Cómo es el panorama? Sí, el pluriempleo en realidad es algo histórico en todas las ramas de la salud, salir de una guardia, entrar a la otra y hacer todo como un zombie. El tema es que no se está haciendo nada al respecto, es como si a nadie le importara la salud de las personas que sostienen el sistema. Particularmente las guardias nuestras son muy largas y muy ajetreadas porque estamos con personas que están todo el tiempo al borde de la muerte, con la familia que está muy angustiada y con situaciones que por ahí escapan lo que uno estudió en la facultad, en mi caso antes de ser médica. Hay muchos residentes sí que renunciaron, residentes que ni siquiera se llegaron a cubrir el 100% de los cargos que teníamos este año, porque claro, ¿quién va a querer anotarse a ser un becario sin obra social ni ART, ¿no? Entonces muchas personas ni siquiera entraron, quedaron cupos vacíos, gente que emigra al sistema privado, que históricamente ha sido peor, entonces está difícil la situación, sumado a eso los despidos que hubieron al personal que pertenece al hospital. Entonces hay menos personal para más pacientes. Ujú. Bien, me interesa que resaltes lo de las becas, ¿no? ¿Cómo es ese sistema que impuso el gobierno del paso a becarios y becarias de los residentes? O sea, dejan de ser contratados por el hospital y pasan a cobrar una beca. ¿Y qué otros puntos tiene el pliego de reclamos que ustedes levantaron el martes en el paro y en las próximas medidas que puedan tomar? Nosotros los residentes que entramos hace ya más de 3 años, bueno, entre 1 a 3 años, dependemos del Ministerio de Salud de la Nación. Ellos son nuestros empleadores directos. En mi caso, mi recibo de sueldo lo da el Ministro de Salud y te dan una obra social, te dan jubilación. Justamente por eso es que nosotros planteamos que los bonos para el silencio que ofrece el hospital no son la solución porque todo eso no es remunerativo. Pero justamente en el último año se planteó sacar la modalidad de residentes, es decir, que el Ministerio de Salud no emplea más personas, sino que simplemente les da una beca en la que te la puede dar o el ministerio o la institución y te dan en vez de un recibo de sueldo, un papelito que te dice que a la cuenta de tal banco te mandaron tu sueldo 1 millón de pesos y la beca que sería el equivalente a los descuentos de hora social y de ART, te lo dan así en mano, Ujú. como para que te arregles. Y obviamente este fue uno de los primeros años en los que no se cumplieron, no se cubrieron los cupos que ofrecía el Ministerio de Salud. El Hospital Posadas era un hospital muy elegido, muy reconocido, y este año de 170 cupos de residentes, que son los que habían, se cubrieron solamente 120 con becarios. Lo que significa que de a poco van a haber menos especialistas en el país. Claro, totalmente. Bueno, precarización le llamamos en el barrio, ¿no? Porque por un lado se resienten las condiciones de trabajo, por el otro hay menos gente y el que está tiene que trabajar más, ¿no? Sí, tal cual. Esa es la situación. ¿Cómo siguen? ¿Cómo van a continuar con el reclamo?
Nosotros en la semana estuvimos esperando que de la dirección del hospital y el ministerio den una propuesta formal, y como eso no estuvo sucediendo, ya mandamos una carta formal diciendo de que si no hay respuesta, la semana que viene va a haber otro paro. Bien, vamos a estar atentos, es muy importante. El hospital atiende potencialmente, cubre la salud de 6 millones de personas en el sector del conurbano bonaerense donde está ubicado desde Palomar, el mítico y prestigioso Posadas, que lamentablemente vemos cómo va degradando su historia en este presente. Eugenia, gracias por el tiempo. Micrófono abierto siempre para contar el reclamo de ustedes, que es muy importante. Muchas gracias por el espacio y el apoyo. Por favor. Allí pasó Eugenia Garay, integrante del equipo de residentes de terapia intensiva del Hospital Posadas. Cambios en los mecanismos de contratación, de pago de los salarios, disminución de su situación. También, no lo mencionó ella, pero están con problemas con la obra social y un montón de cosas que hacen que brindar salud sea cada vez más complejo, más difícil. Renuncias, se achican los planteles, pluriempleo, los trabajadores de salud están cansados, todo eso pasa cuando vas al hospital. La complicación de los turnos, bueno, tiene que ver con todo esto, ¿no? Con la falta de personal, también con la falta de insumos en muchos casos, con la falta de elementos de trabajo, computadoras. Pasa todo esto en la salud pública, también pasa en la salud privada, porque la salud privada es pública, es gestionada por un privado, pero también es pública y tampoco da abasto la salud privada con los turnos y demás. No es la solución es que el Estado responda para cumplir con ese servicio, derecho para la población, que es brindar salud. Siguen reclamando los trabajadores y las trabajadoras del Posadas. Pasó Eugenia Garay, residente, con los reclamos de estos días.